Hola, buenas noches. Es un placer, como siempre, saludarlos. Yo soy María Camila Orozco y esto es Zona Franca. Es un gusto que nos acompañes a esta hora del día. Vamos a hablar del conflicto en Oriente Medio, que empieza a tener las primeras consecuencias para Colombia. Lo paradójico es que esas repercusiones se originan fundamentalmente en el rol que ha asumido personalmente el presidente Gustavo Petro, un mandatario que bien podría definirse como lo que uno diría, que llega de primero a donde no lo invitan, pero de último a donde no lo invitan. Esto decía el presidente Petro en referencia a la guerra en Ucrania, criticando a su antecesor, a Iván Duque, por interferir en un conflicto que no le pertenece, una misma fórmula que hoy le están criticando a él, que está en el poder. ¿Qué hace Duque metido en Ucrania y Rusia cuando debe resolver la guerra en Arauca? No tiene autoridad moral para irse a meter en un conflicto internacional lejano si resuelve la guerra en su propio país. Deja que el país termine en un mar de masacres y de violencia y después dice que va a hacer la paz en el mundo. Eso no es posible. Esto comenzó luego de que el presidente Petro trinara más de 150 veces en su cuenta de X, haciendo referencia a ese conflicto en una de esas oportunidades, comparando los campos de concentración de los nazis con lo que está ocurriendo en Gaza, hablando, entre otras cosas, de responsabilidades. El conflicto en Israel y Palestina está teniendo estas consecuencias para Colombia, principalmente ya con advertencias de Israel que va a suspender la cooperación en temas de seguridad. Nos dotan de Kafir, nos dotan de armamento Galil para la guerra que tenemos aquí en Colombia. Esta noche vamos a hablar no solamente del impacto que tiene la declaración, el manejo de la diplomacia del presidente Gustavo Petro sobre la cooperación en temas de seguridad, cuando estamos enfrentando al Clan del Golfo, a las disidencias de las FARC, al ELN, a pesar de estar en ambiente de paz total. Pero también vamos a hablar de las relaciones comerciales, porque más que comprarle, Colombia le vende a Israel, le vende hidrocarburos, le vende químicos, le vende café. Vamos a hablar del impacto, vamos a hablar de las consecuencias de la diplomacia y de la invitación del canciller Álvaro Leiva a pedir excusas e irse, que después reversó diciendo que no estaba pidiéndole al embajador Dagan que abandonara el país. Bienvenidos, aquí comienza la conversación. A estas alturas de la discusión, la gran pregunta es cuál es el coletazo, el impacto directo a las exportaciones colombianas provenientes de Israel, pero también a las importaciones, y esto es lo que está explicando Javier Díaz, que es el presidente de ANALDEX, que es la Asociación Nacional de Comercio Exterior. Hemos logrado incrementar nuestras exportaciones a Israel. Exportamos carbón, pero también café, también flores, productos químicos, y hay expectativa de poder exportar carne y productos agroindustriales. Hemos invitado esta noche a Carlos Carrillo, concejal de Bogotá, para esta conversación, para esta discusión que trasciende, por supuesto, las fronteras y las injerencias, dicen algunos analistas de Colombia. Concejal, un gusto, buenas noches y bienvenida. María Camila, muchas gracias por la invitación, muy complacido de estar acá. Un saludo para los compañeros que están en la mesa y para todos los televidentes de Zona Franca. Gracias por aceptar este diálogo. Está con nosotros vía Zoom Eric Saumet, que es analista e investigador colombiano en temas de defensa, seguridad, convivencia y orden público. Señor Saumet, un gusto saludarlo a esta hora de la noche. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas noches, el gusto es mío y un saludo para todos los que estamos conectados en este momento. También está con nosotros el profesor Juan Falconer, es analista internacionalista. Juan, como siempre, un placer saludarlo, bienvenido. María Camila, un saludo muy especial, al concejal Carrillo también y a Eric también un fuerte abrazo. Gracias, señor Saumet. Quiero comenzar con usted. Después de esa advertencia, de esa sentencia más bien de Israel, ¿cuál es el impacto, cuál es la consecuencia directa para Colombia que Israel deje de suministrarnos armamento, deje de facilitarnos el mantenimiento del armamento para defensa nacional en el caso de Colombia? Bueno, hay que, primero que todo, recordar que las relaciones en defensa y seguridad entre Colombia y Israel comenzaron hace más de 30 años, ¿no? Y para diciembre 30 exactamente del año pasado, del 2022, el señor presidente Petro firmó una serie de
contratos con el gobierno israelí para la compra y adquisición de nuevos sistemas de defensa de carácter estratégico. Nosotros a Israel le acabamos prácticamente de comprar un sistema de defensa antiaéreo dentro del Sistema Integral de Defensa Aéreo Nacional del SITAM. Le compramos medios y equipos para guerra electrónica y le compramos un sistema de artillería autopropulsada. Estos tres sistemas suman aproximadamente, o esas negociaciones suman aproximadamente alrededor de 326 millones de dólares. Además, le compramos a Canadá una serie de blindados para el transporte de personal que van a ir equipados con unas torretas que se van a adquirir, se negocian con Israel. Eso en el tema de compra de sistemas de defensa, pero también tenemos relaciones lo que tiene que ver con la provisión de repuestos, la asistencia técnica y el mantenimiento de diversos equipos que en este momento despliega las Fuerzas Armadas colombianas. Ustedes conocen que el caza de superioridad o el caza de superioridad aéreo de la Fuerza Colombiana es el IACAFIR C-10C-12. Es un avión de fabricación israelí que nosotros precisamente le adquirimos a ese país y celebramos anualmente contratos con el fabricante precisamente para que nos asista técnicamente y nos provea los repuestos necesarios para el mantenimiento de la operatividad de esa flota. Igual tenemos convenios, contratos con Israel para el suministro de repuestos y asistencia técnica de los drones de la Fuerza Aérea, los Hermes 900 y los Hermes 450, de los drones de la policía, que son los Bluebird. Nosotros tenemos misiles aire-aire que emplea la Fuerza Aérea y misiles antitanque que tiene el Ejército Nacional, cuyo mantenimiento celebramos convenios y contratos con Israel precisamente para mantener en últimas condiciones estos sistemas. Indumil produce y exporta el fusil Galil, ¿no? Entonces hay que determinar qué va a suceder con las licencias de producción o fabricación y las licencias de exportación. Y hay otros temas muy interesantes que son, por ejemplo, los de la ciberseguridad, la ciberdefensa y la provisión de evidencia digital forense. Hay que recordar que Colombia es un país que tiene problemas significativos en materia de lavado de activos, ¿no? Y es la segunda nación a nivel continental donde más delitos relacionados o delitos virtuales se están presentando, generando. En eso ha sido muy importante la asistencia y la colaboración que desde el año pasado, desde el 2021, viene prestando Israel a través de diversas compañías que tienen presencia en el país. Eso a grandes rasgos. Concejal Carrillo, su lectura de esta sentencia de Israel después de las declaraciones del presidente Petro. Pues María Camila, yo antes que referirme a estas acciones de Israel, yo creo que es importante dar un poco de contexto, porque es que hoy usted ve que hay muchos políticos que se volvieron expertos en Medio Oriente y expertos en el conflicto árabe-israelí, bueno, en fin. Y yo creo que muchas personas no entienden ni siquiera de qué se trata este concepto y por qué quizás es que el presidente Petro toma la decisión, que es una decisión política de no seguir una doctrina que había tenido Colombia siempre de sumisión ante la postura de Estados Unidos. Estados Unidos es pues la mayor potencia militar del mundo y es pues el primer defensor en términos globales del Estado de Israel, de la existencia del Estado de Israel y de los comportamientos, incluidos los permanentes excesos de fuerza del Estado de Israel. Y hay unas dinámicas económicas y políticas de las cuales hay que hablar antes de referirnos específicamente a que hayan dicho que nos van a dejar de vender unas armas o que nos van a dejar de dar un entrenamiento o que vamos a tener que dejar de comprarles a ellos una cierta tecnología. Este es un conflicto, María Camila, que es producto del colonialismo, que es producto de las malas salidas que tomaron los imperios cuando se hace la transición posterior a la Primera Guerra Mundial hacia las repúblicas contemporáneas o a los estados modernos. Y eso no solamente pasó en Israel, eso ha pasado en muchas partes. Cuando se desmontan esos imperios decimonónicos, pues empieza a haber unas nuevas naciones que nacen incluso con conflictos, como, le pongo un ejemplo, el caso de Pakistán e India,
que a pesar de haber sido históricamente una sola cosa, una sola entidad, terminan partidos por una frontera creada e impuesta por los británicos y hasta hoy pues siguen en un estado de permanente Pero para confrontación. aterrizarle un poco a lo que los colombianos se preguntan, ¿usted cree que era necesario que el presidente Petro nos metiera en esta discusión? Sí, y le voy a decir por qué, María Camila, porque es que usted me dice lo que los colombianos se preguntan. Yo creo que los colombianos también se preguntan qué es lo que está pasando ahí y creo que a muchos no les queda claro. Lo que pasa ahí es que en el siglo XIX empieza un movimiento que reivindica la creación de un Estado judío en su tierra ancestral, que estamos hablando de hace 2000 años y demás, o sea, de lo que dice la Biblia, y entonces los norteamericanos y los británicos pues toman la decisión de que ese Estado se cree en un territorio donde ya existía otro país. Básicamente es eso. Entonces, para que quede claro, es como si aquí llegaran mañana y nos dijeran que entonces Santander, Boyacá, el Cesar y un pedazo de La Guajira se lo vamos a dar a unos señores porque los británicos y los norteamericanos lo decidieron. Y entonces empiezan a crear un país sobre otro país, después hay una resolución de la ONU que empieza a ser violada sistemáticamente por un proyecto del Estado de Israel que ha sido permanentemente violador de los derechos humanos y que hoy tiene a la Franja de Gaza convertida en una prisión a cielo abierto, como lo dice el presidente Gustavo Petro. Entonces, para concluir una cosa, para que no nos vayamos allá hasta la dinastía Osmanli y al Imperio Otomano, lo que dice el presidente Gustavo Petro, en muy buena medida, es cierto. La discusión sobre si es o no acertado en términos diplomáticos es distinta y creo que deberíamos empezar por dividir esas dos discusiones. Si le asiste o no algo de razón al presidente Petro en sus aseveraciones o si se podría manejar en términos diplomáticos de una manera más acertada y más eficiente la postura que hoy toma el presidente, que es muy distinta a la que habían tomado sus antecesores. Juan. Bueno, pues María Camila, yo sí tengo que diferir de lo que dice el concejal Carrillo y es que a mí me parece que es una visión un poco acomodada de la historia porque ahí también faltaron muchos actores que seguramente en el ordenamiento después de la Segunda Guerra Mundial pues también hicieron partícipes de la creación, digamos, de divisiones o límites entre países y demás. Podríamos mencionar a Rusia y otros actores, pero pues no es la discusión que estamos dando. Yo creo que el presidente de la República sí se equivoca en la visión y en la visión que le está dando a este conflicto y lo está haciendo de manera equivocada porque está siendo complaciente con un grupo terrorista que es Hamas, que no es la autoridad palestina, que eso es lo que toca dejar claro. Entonces, los que están en la Franja de Gaza, ¿cierto?, que es este grupo terrorista Hamas, que son los que hacen este atentado contra la población civil y demás, es los que nosotros esperamos que el presidente de la República saliera a rechazar y se solidarizara con el pueblo israelí. Ahora bien, otra cosa es la autoridad palestina, la que vemos por el lado de Cisjordania, que incluso tienen representación diplomática en Colombia y que son unas causas totalmente diferentes, que incluso el gobierno nacional podría también haber tomado parte, no solo solidarizándose con Israel, sino con la causa real de la autoridad palestina. Entonces yo creo que el presidente acá, por un capricho ideológico, personal, está comprometiendo la política de Estado. Es que él es el jefe de Estado y no podemos estar sometidos al capricho ideológico del presidente de la República por los intereses del Estado colombiano que son muy superiores. Esta es una discusión en la que Colombia tiene que participar, pero siendo coherente, con un grupo de asesores que acompaña al presidente de la República y no con una cantidad de trinos que ponen en una situación muy difícil. Israel es un socio estratégico para Colombia, lo es no solo en la balanza comercial, porque no es solo, como dice el concejal Carrillo, que solo es que nos venden un par de armas. La seguridad nacional está comprometida por la cooperación que nosotros tenemos con ellos. La balanza comercial... ¿Por qué la tenemos con ellos, Juan? Total. Explíquele a los televidentes por qué la tenemos con ellos. Es porque un socio Israel estratégico. Es un satélite de los Estados Unidos. Es un socio estratégico. Y en Colombia hay una política diplomática respici polum desde siempre. Colombia llega incluso en algunos casos a ser casi que un estado tributario de los norteamericanos. Aquí no se mueve una hoja sin que lo autoricen los Estados Unidos. Concejal, pero es que... Aquí la razón por la que nosotros creamos esa dependencia con Israel es justamente porque existe un dogma ideológico anterior. Entonces no venga usted aquí a decir
que es que esto es un capricho ideológico del presidente. Porque entonces, ¿dónde están los caprichos ideológicos de los presidentes anteriores que nos convirtieron básicamente en una protocolonia de los Estados Unidos? Pero es que hay que pensar en la política de Estado internacional. Es que miren que aquí no, está el tema. En la política de los norteamericanos. En la política que se alinea siempre con lo que los Estados Unidos dicen, mandan y ordenan, y el patio trasero obedece. A ver, es que aquí usted no puede decir que nadie más ofrece la tecnología o las armas o los equipos que tenga Israel. Eric, ¿por qué no nos compramos a Rusia, a China o a cualquier otro? Porque Colombia ha sido un Estado históricamente sometido a los designios de los Estados Unidos. El problema, Gonzalo, es que no se los estamos comprando a los que ideológicamente le gustan a usted o al presidente Petro. Y es que esa no es la discusión. La discusión es que hoy en día se nos compramos esa asistencia, a quien le gustan ideológicamente a usted. Esa asistencia militar que tiene Colombia hoy en día, ese mantenimiento de las armas y demás, depende, mire, para reemplazar toda esa asistencia que nos da Israel, necesitaríamos más o menos 4 años. La política de seguridad del Estado colombiano está en riesgo por un capricho del presidente. Eso quiero preguntarle, señor Saumet, ¿qué tan preocupados deberíamos estar hoy después de esa amenaza? Bueno, amenaza no, sentencia, esa decisión de Israel de no suministrarnos más armamentos, de no cooperar con el tema de mantenimiento. ¿Está en riesgo la seguridad de Colombia? Bien, unas consideraciones frente a lo que han dicho los señores que están presentes en la mesa. Primero, las relaciones en seguridad y defensa entre Colombia e Israel no comenzaron por la imposición de ningún otro país. ¿Cuándo comenzaron esas relaciones? Cuando nosotros buscamos en su momento en el mercado internacional un nuevo fusil para proveer a nuestras fuerzas militares, porque Alemania había vetado el suministro de piezas y repuestos para los fusiles HKG-3 que eran de uso reglamentario de las fuerzas militares. En ese momento comienzan las relaciones de fondo entre Colombia y Israel. Luego se da el incidente de la corbeta Caldas, recuerdan ustedes, porque de pronto los señores son muy jóvenes, en 1987, a raíz de lo cual el señor presidente Barco decide aumentar las capacidades disuasivas colombianas y entra en negociación con Israel para el suministro de aviones de combate, que fue cuando compramos los Kafir. Pero creo yo que es importante anotar que fue el presidente Petro en diciembre 30 que firmó la adquisición de nuevos sistemas de carácter estratégico para la Fuerza Aérea y para el Ejército con Israel, por valor, como lo mencionaba hace un momento, de 326 millones de dólares. Y hay que recordar, además, que nosotros somos socios globales de la OTAN. Es decir, que doctrinariamente y respecto de los equipos que compramos, debemos seguir los lineamientos de esta organización de la cual nos hicimos socios. Qué buen momento para salir. Concejal. Gran momento para salir. O sea, es que ¿qué tiene que hacer Colombia como socio estratégico de la OTAN? Por favor. O sea, ¿de verdad a usted le parece normal que un país tropical como este sea considerado socio estratégico de la organización del Tratado del Atlántico Norte? Eso no tiene ningún sentido. Y eso obedece, usted lo llama caprichos ideológicos. Yo no creo que sean caprichos ideológicos, yo creo que la ideología existe. Y eso no hay por qué ocultarlo. Nosotros venimos de unos estados que han obedecido unas lógicas ideológicas distintas a las del presidente Petro. Y por eso votamos, para que hubiera un cambio en esa doctrina ideológica. Y yo creo que hoy, yo no estoy de acuerdo con la andanada de trinos del presidente, y le voy a decir por qué. Y además yo no tengo ningún problema en decir que estoy en desacuerdo con algo que diga o haga el presidente, porque el presidente no es mi jefe. Entonces yo creo que lo que está generando la andanada de trinos del presidente es darle una papaya gigantesca a la oposición aquí, a 2 semanas de las elecciones, para que se reduzca todo a un problema de que es el presidente, que es cómplice del terrorismo, que no sé qué, cuando el presidente ha condenado la guerra en general y la violencia en general. Usted, por ejemplo, decía, María Camila, hace un momento, ponía la comparación con Duque y decía, es que el presidente Petro dijo acerca de Duque que quería resolver la guerra en Ucrania mientras estaba la guerra en Arauca. Estaba pensando justamente, si le parece, pero es que hay una gran diferencia ahí. Volvamos a escucharlo porque estamos hablando de guerras ajenas, de guerras que no se originan en Colombia. Escuchemos al presidente Gustavo Petro hablándole al entonces presidente Iván Duque por intervenir, por tomar postura en la guerra entre Rusia y Ucrania.
¿Qué hace Duque metido en Ucrania y Rusia cuando debe resolver la guerra en Arauca? No tiene autoridad moral para irse a meter en un conflicto internacional lejano si resuelve la guerra en su propio país. Deja que el país termine en un mar de masacres y de violencia y después dice que va a hacer la paz en el mundo. Eso no es posible. Hay una enorme diferencia. ¿Cuál es la diferencia grande que usted encuentra entre Duque y Petro? Gustavo Petro sí tiene la autoridad moral, porque no solamente está propugnando por la paz de las fronteras para afuera, sino está haciendo un esfuerzo gigantesco que ningún otro presidente antes que él había hecho por alcanzar la paz total. Pero eso no se interviene en un conflicto ajeno cuando tenemos aquí nuestra propia tragedia, nuestra propia guerra, sin resolver todavía. El discurso de paz del presidente, es muy ambicioso y lo es dentro de las fronteras, y en este caso, pues el presidente está expresando como líder latinoamericano que es una postura sobre un conflicto que no empezó hace 10 días, que no empezó con el muy reprochable ataque de Hamás, no empezó ahí. Reprochable ataque del cual, pues usted sabe, lo primero que muere en una guerra es la verdad, del cual tampoco existen certezas. Porque lo que pasa siempre que empiezan este tipo de conflictos es que en muchas ocasiones se detonan a través de exageraciones o incluso mentiras. Hace 10 años, un poco más, estábamos hablando, bueno, ya bastante más, como 15 años, estábamos hablando de las supuestas armas de destrucción masiva que tenía Irak, que tenía Saddam Hussein. Y tanto Estados Unidos como el Reino Unido tomaron la decisión de empezar una guerra, destruir un gobierno, derrocar a un mandatario que, nos gustara o no, tenía un control sobre un territorio. ¿Y qué pasó después? Eran mentiras. Hay muchas cosas que hay que decir sobre lo que está pasando en este momento en Gaza. Y es que un pueblo está siendo masacrado a través de un castigo colectivo por lo que hizo un puñado de sus ciudadanos. Y le pongo un ejemplo y se lo pongo a los televidentes. Entonces, los señores de la segunda Marquetalia pasan a Venezuela y matan a una gente en Venezuela y hacen una cosa horrible y abominable. Y entonces vienen aquí a bombardear Teusaquillo porque todos somos colombianos. Bueno, esa creo que es la diferencia que no ha entendido el presidente Petro, que Hamás no es Palestina y que condenar a Hamás no implica no condenar los crímenes o el exceso de la fuerza en respuesta de Israel. Juan. Sí, María Camila, yo creo que aquí lo que hay que hacer énfasis es que el presidente de la República se ha equivocado en varios frentes. El primero, en no salir a rechazar las actuaciones de este grupo terrorista, confundir la autoridad palestina con lo que ocurre en Hamas, y adicional, digamos, en materia eso de política, en política de eso materia no lo ha dicho el presidente, eso se lo suma a usted, como unos amplios sectores de la prensa y de la oposición le han sumado su propia interpretación. Entonces usted le suma la interpretación de que el presidente, usted sabe muchísimo más que el presidente, y que el presidente confunde la autoridad palestina con Hamas. Pero entonces no podemos opinar sobre el presidente. Claro, entonces lo que usted me está invitando, eso es su opinión, eso no son palabras del presidente. Mire, yo le voy a decir una cosa, concejal. Aquí lo que nosotros estamos haciendo son unos análisis con base en las declaraciones del presidente y nada está inventado, nada está inventado. Pero, usted está sumando. Pero es que ahí se puede leer en los trinos. Lo que se le reclama al presidente es no salir a rechazar la actuación de un grupo terrorista. Lo que se le reclama al presidente es que no lo hagan los modales que la derecha y la oposición quiere. No. Eso es lo que se le reclama. La contundencia. Y si el presidente no dijera nada, entonces se le reclamaría que no dijera nada. Aquí hay una oposición. Vea lo que pasa con las declaraciones del gobierno de Israel. El gobierno de Israel llama a la embajadora de Colombia, a la embajadora de este país, que no es la embajadora mía y no es la embajadora suya, sino es la embajadora de toda la nación. Porque les guste o no, así funciona la diplomacia. Entonces Israel llama a la embajadora de todos los colombianos a darle una conversación de reprimenda. Y entonces tiene la diplomacia colombiana que simplemente permitir. Así funciona la diplomacia. Bueno, pero exactamente lo mismo podría hacer entonces la Cancillería colombiana cuando usted tiene a un embajador de Israel que está agarrado en Twitter día y noche tomando partido. Entonces, ¿cómo es que funciona la diplomacia para un lado y para el otro no? Aquí hay una cosa que es clarísima, Juan, y es que hay gente que está del lado de unos muertos que le parecen más valiosos y otros que le parecen menos valiosos. Concejal. Lo que pasa, y se lo digo yo como ciudadano, yo condeno enfáticamente la violencia y los muertos de cualquier lado. La postura de la derecha en Colombia hoy no es otra
que relativizar el discurso para hacerle daño político al presidente de la República. Concejal, yo le digo dos cosas. La primera, que lo que hace Israel cuando llama al embajador es así como funcionan las relaciones internacionales. Y mire la diferencia que hemos tenido con ¿Dando Colombia. reprimendas? Vaya, déle usted una reprimenda al embajador gringo a ver qué pasa. Mire las diferencias que hemos tenido con el manejo de Colombia. El manejo de Colombia ha sido de que el canciller sale, casi que lo echó a través de un trino, después salió a corregir y decir que no lo había echado, y hemos tenido una serie de manejos irresponsables con la diplomacia y con todo lo que está en juego. Dígame usted cuál es el manejo responsable. Al judío de la mesa, señor Saumet, el que le gusta a la derecha. Sobre la reprimenda, sobre el manejo de la diplomacia, aquí el concejal Carrillo nos plantea una discusión que es muy interesante sobre los canales de trámite para estas diferencias. ¿Cómo lo leen ustedes, usted que es judío? Tiene el micrófono apagado, señor Saumet, le agradezco para poder escuchar su lectura. ¿Ya me escuchan? Ya lo escucho. Independientemente de la posición que usted asuma respecto de las reivindicaciones de Palestina, si usted cree en la posibilidad de que ese Estado sea libre, independiente y autodeterminante, yo creo que de entrada había que condenar los actos terroristas realizados o cometidos por Hamas. Y en eso estoy de acuerdo con el concejal. Uno debe estar en contra de cualquier acto violento. No se pueden reivindicar los derechos de unas personas justificando la violación de los derechos de otras. Y creo que pues eso ha debido hacerse en principio, ¿no? Condenar los actos terroristas por parte de Hamas y luego sí, ¿no? Asumir una posición de defensa frente a las reivindicaciones de Palestina, un Estado libre de palestinos y recordando las resoluciones que hay en ese sentido por parte de las Naciones Unidas. ¿Ha habido algún tipo Dígame. sobre la respuesta de Israel, para mí desproporcionada, para otros no tanto, señor Saumet? ¿Cuál es la reflexión que hay? Hoy, mientras estamos teniendo esta conversación, la prensa internacional está, por ejemplo, reportando el bombardeo de un hospital que era considerado una guarida, un resguardo para los hombres de Hamás. ¿Hay alguna consideración? Porque esa es parte de la crítica que se hace aquí en la política, o por lo menos la militancia de izquierda, que se tiene que condenar, y yo estoy de acuerdo con eso, tanto por un lado como por el otro, tanto el ataque de Hamás como los excesos de Israel. Lo primero que se pierde en un conflicto, en una guerra, es la verdad. Nosotros no sabemos exactamente qué está sucediendo. Sin embargo, históricamente ha sido tradicional que se critique la manera o la forma en que Israel responde a esta serie de ataques, ¿no? Con un uso desmedido de la fuerza. Pero yo creo que aquí el centro de la discusión no es lo que está sucediendo en estos momentos en Palestina. Lo que está aquí o lo que se está discutiendo en Colombia es la posición del presidente frente a los ataques realizados por Hamas, ¿no? Hay una parte de la población que considera que la posición del presidente es la adecuada, pero hay otra parte de la población que considera que el presidente debía condenar los actos de Hamas. Yo particularmente creo o considero que debieron condenarse los actos terroristas por parte de Hamas y sí, seguidamente, recordar la posición de Colombia en el sentido de reconocer un Estado palestino libre y efectivamente coordinar la respuesta desmedida que en algún momento parece estar implementando Israel. Pero una cosa es diferente cuando tiene que ver con Aquí criticamos, señor Saumet, el presidente Petro por sus trinos. ¿Eso no es lo que hace el embajador Dagan, ponerse al mismo nivel respondiendo vía Twitter? A ver, no sé si los compañeros en la mesa lo recuerdan, pero Colombia siempre había sido una nación que se caracterizaba por las buenas normas en materia diplomática, ¿no? Siempre asumía posiciones, pero respetando los canales diplomáticos. Pero esto es algo que no se le puede reprochar exclusivamente al señor presidente Petro, sino de hecho a expresidentes nuestros y a presidentes y expresidentes a nivel internacional. La diplomacia ha sido cambiada por el uso irresponsable, muchas veces, de las plataformas o las redes sociales. Yo considero que deben guardarse las maneras o las formas tradicionales y que este tipo de discusiones debe
realizarse a través de los canales diplomáticos. Desafortunadamente el presidente no lo considera así. Estamos en Zona Franca, estamos hablando de este nuevo capítulo de guerra en el que nos mete el presidente Gustavo Petro, muy interesado en lo que está ocurriendo en Israel, donde fueron asesinados 2 colombianos. Van 12 días de esta guerra y el presidente Petro no se pronuncia oficialmente en su cuenta X, que es el escenario para hablar de este asunto sobre el asesinato, no la muerte, como dijo la Cancillería, el asesinato a manos de Hamás de Ivonne Rubio y Antonio Macías, que son los 2 colombianos jóvenes, ellos que dejan, entre otras cosas, a 2 niños huérfanos. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya regresamos, y esta es la publicación del canciller Álvaro Leiva, que es el embajador de Colombia, es el canciller de Colombia hablándole al embajador de Colombia, el embajador Dagan, haciéndole una amable sugerencia, diciéndole que debe pedir excusas e irse. Para muchos lo interpretaron como si estuviera expulsando al embajador de Israel de Colombia, pero luego el canciller Leiva envió otro trino, otra comunicación diciendo que no lo entendieran como una expulsión. Ya regresamos, estamos en Zona Franca. Estamos de regreso en Zona Franca esta noche nuevamente hablando de Israel, nuevamente hablando de Hamás como consecuencia de las declaraciones del presidente Petro que motivan esta reprimenda de Israel. De momento, hasta el partido Comunes, que fue el que resultó como consecuencia del proceso de paz entre el Estado y las FARC, rechazó los atentados terroristas del grupo extremista Hamás, en un comunicado donde no hacen referencia directa al presidente Petro, pero sí condenan los actos allí de barbarie, incluso contra la población civil. Ahora quiero preguntarle, concejal Carrillo, a la inversa, porque esto tiene 2 caras. Una cara es la de Israel diciendo vamos a suspender y la otra es la del presidente Petro diciendo posiblemente suspenderíamos relaciones con Israel. Sí, yo creo que es una posición. Yo creo que aquí tenemos que entender que el presidente está tomando una posición que es valiente. Para algunos podría considerarse incluso temeraria. Hay una delgada línea entre la valentía y la temeridad. Estamos a 2 semanas de las elecciones. Esto puede tener un impacto en las elecciones locales, porque las declaraciones del presidente y los trinos del presidente, más allá de que uno esté o no de acuerdo con lo que el presidente diga, pues generan un ruido mediático de proporciones gigantescas. Pues fíjese usted, María Camila, hoy estamos hablando de este tema aquí, por la mañana seguramente hablaron en las emisoras, mañana volverán a hablar y estamos a menos de 14 días de las elecciones. Entonces, querer asimilar lo que hace, y le pongo un ejemplo concreto, lo de la revista Semana del sábado, pues que es una carátula absolutamente vergonzosa, donde de frente se miente, porque ni siquiera es que estén dando una opinión como las que da aquí Juan, en un sentido no en contra del presidente, sino que mienten. No tiene ningún sentido decir que Petro es un títere de Putin y del ayatollah. O sea, eso es una cosa que se sale de cualquier realidad y de cualquier sentido de la proporción. Pero ese es el mensaje que mandan los enemigos del presidente, los enemigos del proyecto del cambio, porque la enemistad está clara y declarada. Y están dispuestos a utilizar cualquier tipo de estrategia para golpear el proyecto político del presidente. Entonces, pues no parecería muy acertado abrir esa discusión, radicalizar a las bases, que es en últimas lo único que se consigue con esto, cuando estamos tan cerca de las elecciones locales. Pero siento yo, y pues a mí no me gusta hacer petrología, María Camila, eso no es lo mío, pero yo sí creo que es algo que auténticamente le duele al presidente. Desde hace mucho tiempo ha habido una tendencia de las izquierdas en el mundo de ser mucho más solidarias con la causa palestina que de las derechas. Eso no es absoluto. Por supuesto que en eso hay matices. Usted sabe, Juan, que dentro del mismo judaísmo hay muchas expresiones que rechazan de manera enfática el sionismo, y el Estado mismo de Israel no es reconocido por algunos sectores judíos. Pero en términos generales han sido mucho más proclives las izquierdas a apoyar la causa palestina. Una causa que empezó a pasar un poco a segundo orden en los últimos años y que lo que estamos viendo hoy es que vuelve a ponerse en el frente de la discusión global. Y una cosa que es muy importante, creo yo que estamos
muy cerca de un punto decisivo, y es si va a haber o no una invasión terrestre de parte de Israel a Gaza. Porque es una invasión de la cual se ha estado hablando desde hace unos días. Dicen algunos que se ha demorado por el mal tiempo, pero que igual se va a dar. Y creo yo que si llega a darse, podría hacer que este conflicto se escalara y que incluso entraran aquí otros actores internacionales. Juan. Pues bueno, María Camila, aquí lo que hay que hacer énfasis es que la posición del presidente de la República no obedece a una política de Estado institucional. Insisto, esto es un capricho del presidente porque no se evalúa los riesgos que tenemos si deterioramos las relaciones con Israel. Pensemos en la balanza comercial, donde a partir del TLC Colombia exporta más de 1.100 millones de dólares e importa 200 millones de dólares, una inversión extranjera directa. En materia de seguridad, toda la asistencia, no solo con la fuerza militar, sino de policía, lo que tiene que ver con ciberseguridad, que ya hemos visto lo duro que puede llegar a ser que Colombia no tenga una infraestructura digital, la construcción de ciudad inteligente. Considero que Israel es un socio estratégico, indispensable para Colombia, y por una posición ideológica del presidente. Pero una sociedad se trata de eso, de pesos y contrapesos. ¿Quién pierde aquí? Pierde Colombia. Pierde Colombia sin la asistencia de Israel, porque la balanza comercial está inclinada a favor de Colombia. Y eso es algo que el presidente, antes de salir a trinar, antes de salir a dar sus declaraciones, tiene que sentarse a pensar con su equipo de trabajo en materia de relaciones internacionales, cómo vamos nosotros a proteger estos socios estratégicos. Para usted vale más la exportación que rechazar un genocidio como el que se está dando. Es que se pueden hacer ambas, concejal, porque es que lo que esperamos es ¿Sabe que el presidente... Yo creo que eso es muy difícil? No, es que sí, esa hubiera sido la posición. Eso es muy difícil. Inclusive porque si Estados usted Unidos quiere no, rechazar categóricamente la actitud de un país, concejal, pues eso pero puede es que tener inclusive consecuencias el comerciales. presidente Joe Biden le salió diciendo a Israel que sería un grave error invadir o ocupar la franja de Gaza. Porque entonces, ya están viendo que Netanyahu está fuera de control. Es que se pueden ver, pero es que se pueden criticar las dos cosas. Yo pienso que uno ataca y uno critica la posición de Hamas con ese ataque terrorista frente a Israel, pero uno también puede llamar a Israel a la mesura en materia de que cumpla el derecho internacional humanitario cuando responde legítimamente a un ataque que ha recibido. ¿A usted le parece que el castigo colectivo es una respuesta legítima? Es que eso lo dice el derecho internacional. Pero a usted le parece, pero es que el derecho internacional el ataque le permite que bombardear hospitales, bombardear sociedad civil, bombardear convoys de niños, bombardear ambulancias, eso está fuera de cualquier norma del derecho internacional para humanitario. Efecto de la verdad y en honor de la verdad, es una masacre. Hay que decir que esa masacre, que esa matanza la comenzó Hamas, que fue el que dio el primer golpe. Señor Saumet, pero quiero María Camila, preguntarle... perdóneme, pero es que eso no el conflicto entre Hamas, el conflicto entre los palestinos, el conflicto entre el mundo árabe e Israel no empezó hace 10 días. Estamos de acuerdo con eso, pero o sea, para efectos decir de que este esto capítulo, empezó por eso lo he dividido por para el este ataque de capítulo, Hamas, pues. quien atacó a civiles, quienes atacaron a personas indefensas y que estaban desarmadas fue Hamas, concejal. Claro, pero es que eso esa es la discusión y ese es el reproche al presidente Perdóneme, pero en un conflicto de esta duración y de esta complejidad, reducir esto simplemente a un evento de los muchos que ha habido, pues me parece que es una simplificación que... Señor Saumet, quiero preguntarle su lectura. Esto, le decía, tiene dos caras. El presidente Petro diciendo que va a suspender eventualmente, o que una de las posibilidades es suspender las relaciones internacionales con Israel. ¿Israel tiene algún tipo de repercusión? ¿Qué cambia para los israelitas si Colombia decide apartarse de esa relación histórica, esa relación amistosa por años? El micrófono nuevamente, señor Saumet. Me imagino que la pregunta que usted me está haciendo es referida a los temas de seguridad y defensa, ¿no? Bien, nosotros somos un cliente muy importante para Israel, y así lo reflejan las últimas compras realizadas precisamente el año pasado. Repito por tercera vez la cifra, son negocios por un monto aproximado a los 326 millones de dólares. Adicional a ello, los convenios o contratos que se suscriben anualmente para el mantenimiento y el soporte logístico de muchos sistemas que están en este momento en uso de la fuerza pública. También para nosotros como socio, porque hay que aclarar en este momento, en este punto, que Colombia tiene dos socios principales o de carácter estratégico en materia de defensa y seguridad, que son Estados Unidos y Israel. Entonces, perder a uno de ellos, o más que perder, alterar las muy buenas relaciones que se vienen manteniendo con ellos desde los hace 30 años,
pues va a generar incomodidades, un ambiente incómodo tanto para esas compañías como para las Fuerzas Armadas. Pero cambia algo la decisión del Comando Sur de los Estados Unidos de sustituir, de proveerle a Colombia esa asistencia que Israel está decidiendo quitarle como consecuencia de las declaraciones del presidente Petro. A ver, lo que pasa es que hay ciertos sistemas, equipos y medios de las Fuerzas Armadas colombianas de fabricación israelí y que son las compañías precisamente que nos han proveído esos sistemas las que nos deben proveer el soporte logístico y el tema de piezas, repuestos, etcétera. Pero no hay que adelantarse al pronunciamiento israelí, porque nosotros en este momento no sabemos cómo se va a materializar esa sanción, por denominarla de alguna manera, por parte del Estado de Israel. Nosotros no sabemos si los contratos, convenios firmados entre los dos países van a suspenderse de manera inmediata o si van a finalizar, a terminar y no se van a firmar nuevos contratos y nuevos convenios. Hay que esperar a ver qué sucede. Pero hay muchos intereses y dinero involucrado, entonces yo creería que es prudente esperar. De hecho, ayer hubo una reunión en la embajada israelí, o por lo menos lo que nosotros tenemos conocimiento, si no fue ayer en la tarde, fue hoy en la mañana, entre el señor embajador y compañías de defensa con presencia en Colombia, en donde se les explicaba más a fondo cómo se iban a surgir las relaciones con nuestro país. Sí. Vamos a ver qué sucede en este sentido. Concejal, ¿para un sí o para un no? ¿El canciller Leiva expulsó de Colombia al canciller Dagan en Twitter? No, explícitamente no. Lo sugiere. Yo no estoy de acuerdo con la diplomacia de Twitter y eso quiero dejarlo claro. O sea, manejar la diplomacia a través de trinos probablemente hechos en caliente es un error, pero yo no creo que lo haya expulsado. Ahora, yo sí considero que la actitud del embajador no es aceptable. Si usted tiene un embajador piensa en un embajador en Colombia, entonces el embajador colombiano en Rusia empieza a tuitear contra Putin y a decirle y a darle RT y a darle día y noche, ¿usted qué cree que va a pasar? Pues al señor lo cogen, le dicen, compañero, empaque sus maletas, coja un avión y se devuelve a su país. Eso le pasaría a cualquier embajador colombiano que estuviera actuando como está actuando el embajador de Israel, pero no, yo creo que Leiva no lo ha echado. ¿Usted cree que lo echó, Juan? Sí, lo he hecho. Efectivamente, el trino era contundente. Seguramente, después de algún llamado de atención, el canciller se retracta, pero yo creo que la aparición del canciller pareciera más quererse congraciar con el presidente de la República, seguramente por alguna diferencia, pero lo que sí hay que tener claro es que... ¿Congraciarse cómo? Congraciarse, creería yo, porque vienen las relaciones muy distantes entre el canciller y el presidente. Creería yo que uno de los elementos que podría darse fue el mal manejo de los pasaportes. ¿No? Por ejemplo, ese rollo. Fuente Ariel 12. ¿Ah? ¿No? Bueno, Fuente Comic Sans. Estamos en la fase de análisis. Esa puede ser una interpretación. Están distanciados. Que estaba en la cuerda floja, es cierto, no hay una buena relación allí producto del contrato para los pasaportes, que era un tema primordial, principal, de primera mano que le interesa al presidente Gustavo Petro y que no salió bien. Pero volviendo al tema de Israel, el presidente de la Cámara colombo-israelí explicó la importancia de la cooperación entre ambos países, intentando ponerle color a esto sobre quién gana y quién pierde producto de este distanciamiento. Hacemos una pausa, ya volvemos. Las dos cosas principales que Colombia le está vendiendo a Israel en su momento es café, carbón y productos alimenticios. Colombia le está comprando a Israel básicamente temas de tecnología en temas de telecomunicaciones, en temas de seguridad y en temas agrarios. Estamos de regreso esta noche de martes, comenzando semana después de un descanso largo, hablando nuevamente de Israel. Uno de los grandes y poderosos aliados de ese país es Estados Unidos, precisamente en Francia, precisamente allí la vicepresidenta Francia Márquez está también, dicen algunos, sufriendo las consecuencias. Tenía una reunión con Samantha Powers, que es la directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que es USAID. Sin embargo, a última hora el encuentro y esa reunión fue cancelada. Para algunos, la interpretación, Juan, es que ese es uno de los otros golpes que recibe el gobierno de Petro
el gobierno de Petro, Francia Márquez, como consecuencia de las declaraciones del jefe de Estado. Totalmente, María Camila, es que tenía que darse algún coletazo por parte de los países aliados de Israel y que seguramente le han dado un apoyo importante a Colombia. No solo se cancela esta agenda, tengo entendido que la vicepresidenta también iba a ser recibida por la vicepresidenta de los Estados Unidos, también se cancela su agenda de Washington, únicamente conserva su visita a Boston para un reconocimiento que le van a hacer en una universidad. Pero aquí lo que hay que tener claro es que efectivamente va a haber algún grado de responsabilidad, esta posición irresponsable del Estado colombiano frente a lo que está pasando en Israel, y esto van a ser seguramente una serie de sucesos que se van a venir presentando hasta tanto no se adopte una posición responsable frente a una política de Estado que privilegie los intereses del Estado colombiano por encima de la posición ideológica de un presidente. Esto no es una monarquía donde tenemos que estar al capricho del presidente. Perdóneme, pero si algo no han hecho los gobiernos en Colombia nunca, desde que existimos, ha sido velar por los intereses de los colombianos. Nunca. ¿Usted cree que la pérdida de Panamá, cómo sucedió? ¿Usted cree que todo el territorio que esta nación ha perdido, usted cree que la sumisión de este país a las políticas de los Estados Unidos se dan por velar por los intereses de los colombianos? Por favor. Es que aquí nosotros no podemos simplemente mirar para otro lado y decir, no, Estados Unidos son de una generosidad y vienen aquí y nos regalan plata. O sea, vienen los aviones soltando dólares. Cojan, señores colombianos, levanten la mano que les estamos tirando dólares. El mayor rubro del presupuesto en Colombia es el pago del servicio de la deuda. Eso es una nueva forma de colonialismo, apreciado Juan. Eso es una nueva forma de colonialismo. Entonces no diga usted aquí que es por velar por los intereses de las mayorías. Eso nunca ha sido así. Nuestra dependencia de los Estados Unidos, vea usted, le exportamos carbón, pedazos de carbón, y ellos nos envían tecnología. Eso es un asunto geopolítico que ha querido, desde el norte global, mantener a otros países en un estado permanente de subdesarrollo, como sigue pasando hasta el día de hoy. Concejal, esa es su posición, pero yo sí quisiera tener un momento para decir que es que eso reactiva la economía, y en realidad cuando yo digo que hablemos de los intereses del Estado colombiano, a lo que estoy haciendo énfasis es, por ejemplo, en nuestra relación con Israel, son más las exportaciones que las importaciones, y esa balanza comercial es importante, la asistencia en seguridad, todo lo que está haciendo Israel en inversión extranjera directa, que de pronto a usted no le gusta, de pronto lo que a usted no le gusta, pero eso reactiva la economía, y esa es una visión no, esa es una posición esa que usted tiene. Esa es la pequeñez de las oligarquías colombianas que han querido mantener a esto como una finca. Entonces usted saca unos bananos, saca petróleo crudo, saca ferroníquel e importa tecnología. Estamos en Zona Franca. Bueno, ya llegamos al final de Zona Franca esta noche con Juan Falconer, Eric Saumet, Carlos Carrillo, hablando de los trinos del presidente Petro que motivan esta reprimenda de parte de Israel, con sentencia de que no nos van a seguir ayudando en la lucha contra la inseguridad, que es el gran motivo de discusión, por el que hay incluso pronunciamientos de partidos que acompañaron al presidente Petro para llegar al poder. Concejal Carrillo, gracias por acompañarnos esta noche. María Camila, muchas gracias. Un saludo para Juan y también para el otro panelista en Zoom. Gracias, Juan, por acompañarnos esta noche. María Camila, un placer, un fuerte saludo al concejal Carrillo y a Erich en la distancia. Llegamos al final. El otro comunicado, el otro pronunciamiento es del Partido Verde, que se suma al Partido Comunes, que es el partido de las FARC, pidiéndole al presidente calma, pidiéndole al presidente mesura, pidiéndole al presidente Petro prudencia, reconsiderar su posición para no romper las relaciones estratégicas, históricas entre Colombia e Israel. Terminamos, quede con la programación habitual. A continuación, la Tele Letal. Que tengan una feliz noche.